Imagina estar frente a un rey enfurecido, listo para derramar sangre. Tus manos tiemblan, tu vida pende de un hilo y una sola palabra equivocada podría sellar tu destino. ¿Qué harías? ¿Huirías? ¿Te quedarías en silencio? Abigail hizo exactamente lo contrario. Con una inteligencia afilada y un coraje inquebrantable, se enfrentó a David, un guerrero temido, y cambió el curso de la historia. Pocos conocen a esta mujer extraordinaria, pero su historia es un auténtico manual de liderazgo, estrategia y destino. Casada con un hombre cruel e imprudente, Abigail podría haber sido solo una víctima más del destino. Pero decidió actuar. En el momento más tenso de su vida, transformó un conflicto inminente en un giro inesperado, y lo que ocurrió después fue simplemente increíble. Si alguna vez has sentido que tus palabras no tienen poder o que tus decisiones no marcan la diferencia, prepárate. Este vídeo abrirá tus ojos. Abigail nos enseña que saber qué decir y cómo actuar en el momento preciso puede cambiarlo todo. Su historia no es solo un relato del pasado, sino una lección viva para quienes desean superar desafíos con sabiduría, convertirse en líderes respetados y alcanzar un futuro de éxito. ¿Pero cuál fue su secreto? ¿Cómo logró impedir una tragedia y, además, convertirse en una pieza clave en el reino de Israel? Y, lo más importante, ¿qué podemos aprender de su valentía? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede transformar la manera en que enfrentas los desafíos de la vida. Ahora, vamos a sumergirnos en esta historia impresionante. Desde pequeña, Abigail destacó por su inteligencia y generosidad. Criada en Carmelo, una región fértil y próspera, aprendió de su familia el valor de la humildad y la sabiduría. Mientras otras mujeres se limitaban a las tareas del hogar, Abigail se interesaba por la historia de su pueblo, escuchando atentamente los relatos sobre los reyes y profetas de Israel. Su corazón buscaba justicia y su mente, entendimiento. Esa sed de conocimiento la convertiría en una pieza clave en uno de los momentos más críticos de la historia bíblica. Pero la vida no era solo aprendizaje y tranquilidad. En una sociedad donde los matrimonios eran arreglados, Abigail sabía que su destino no estaba completamente en sus manos. Sin embargo, su actitud siempre reflejaba algo poco común, una fuerza interior que despertaba admiración en quienes la rodeaban. No era solo una mujer hermosa, sino una líder nata, alguien que veía más allá de las circunstancias y comprendía que la verdadera fortaleza reside en la sabiduría. Sin embargo, ser sabia y valiente no era algo sencillo en un mundo dominado por hombres poderosos e impulsivos. Abigail comprendía que, muchas veces, una sola palabra podía evitar guerras, y que el verdadero liderazgo no provenía de la fuerza bruta, sino de la inteligencia y el control emocional. Su corazón compasivo y su mente estratégica serían puestos a prueba cuando el destino la pusiera en el camino de David, y esta historia no podría ser más impactante. Muchas personas subestiman el poder de la sabiduría y la paciencia. Vivimos en una era donde reina la impulsividad, y pocos entienden que las decisiones más importantes requieren calma y visión a largo plazo. Abigail nos enseña que no siempre vencer significa luchar. A veces, significa saber cuándo hablar, cuándo actuar y, en ocasiones, cuándo esperar. Y fue precisamente esta sabiduría la que le permitió cambiar el rumbo de una batalla antes incluso de que comenzara. La cuestión es, ¿cómo esta mujer extraordinaria utilizó su inteligencia para transformar una situación de conflicto en un ejemplo eterno de liderazgo y discernimiento? La respuesta comienza con una decisión inesperada que cambiaría su destino para siempre. La vida de Abigail tomó un rumbo inesperado cuando su padre arregló su matrimonio con Nabal, un hombre rico e influyente, pero de carácter insoportable. Dueño de vastas propiedades e incontables rebaños, Nabal era conocido por su arrogancia y su insensatez. No respetaba a nadie más que a sí mismo y trataba a sus siervos e incluso a su propia esposa con frialdad y desprecio. Para Abigail, este matrimonio representaba un desafío inmenso. ¿Cómo una mujer sabia y generosa podía convivir con un hombre tan rudo e imprudente? Al principio, Abigail intentó encontrar maneras de suavizar la situación. Creía que la paciencia y la prudencia podrían transformar el corazón de Nabal. Pero, con el tiempo, se dio cuenta de que él no estaba dispuesto a cambiar. Su avaricia lo cegaba, su prepotencia lo alejaba de las personas y su falta de discernimiento lo llevaba a tomar decisiones desastrosas. Mientras Abigail se preocupaba por ayudar a los necesitados y promover la paz, Nabal solo pensaba en su propio beneficio. La relación entre ambos era un verdadero contraste entre la luz y las tinieblas. Abigail representaba la sabiduría, la justicia y la bondad,
Nabal, en cambio, simbolizaba la terquedad, la arrogancia y la destrucción. Vivir al lado de un hombre como él requería de Abigail un nivel extremo de autocontrol. Pero, incluso dentro de este matrimonio difícil, se negaba a volverse una mujer amargada. Su actitud seguía siendo de humildad y discernimiento, porque sabía que, tarde o temprano, llegaría su momento de actuar. Y ese momento llegó cuando Nabal cometió un error que pudo haberle costado la vida, y la de todos en su casa. En un acto de pura insensatez, despreció a uno de los hombres más temidos y poderosos de su tiempo, David. No lo sabía, pero sus palabras imprudentes habían sellado su destino. Para Abigail, este era el momento de tomar una decisión que definiría no solo su propia vida, sino también el futuro del reino de Israel. Cuando te enfrentas a una situación injusta, ¿cuál es la mejor elección? ¿Reaccionar con furia o actuar con sabiduría? Abigail estaba a punto de enseñarnos que, incluso frente a la arrogancia y el peligro, la inteligencia y la estrategia pueden abrir caminos que nadie imagina. Y lo que sucedió a continuación fue simplemente sorprendente. En la vida, hay momentos en los que una sola decisión lo cambia todo. Para Abigail, ese momento llegó cuando supo que su marido, Nabal, había insultado a David y a sus guerreros. David no era un líder cualquiera, era un hombre de guerra, un estratega feroz y el futuro rey de Israel. Cuando sus hombres protegieron los rebaños de Nabal esperando una simple retribución, fueron recibidos con desprecio y ofensas. La reacción de David: furia. Juró venganza y partió con sus soldados, decidido a destruir todo lo que pertenecía a Nabal. Abigail entendió de inmediato la gravedad de la situación. Podría haberse quedado paralizada por el miedo o simplemente haber aceptado el cruel destino que se avecinaba. Pero su sabiduría habló más fuerte. En lugar de esperar lo peor, decidió actuar. Sin perder tiempo, ideó una estrategia audaz: reunir provisiones y cabalgar al encuentro de David antes de que la tragedia ocurriera. Esta decisión no solo era valiente, sino también extremadamente arriesgada. Iba al encuentro de un hombre furioso, armado y decidido a derramar sangre. ¿Qué llevó a Abigail a tomar esta decisión? Sabiduría. Sabía que la impulsividad destruye, pero la inteligencia construye. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en ese momento estaba dominado por la ira. Si nadie lo detenía, cometería un error que podría comprometer su futuro. Abigail entendió que debía ser el puente entre el conflicto y la paz, entre la destrucción y la redención. Y esto requería no solo las palabras correctas, sino también una presencia firme y estratégica. ¿Cuántas veces, en la vida, nos encontramos con situaciones en las que la rabia nos ciega y nos lleva a tomar decisiones precipitadas? Lo que ocurrió entre Abigail y David es una lección atemporal. No es la fuerza lo que gana las batallas, sino la sabiduría para elegir la mejor estrategia. Mientras muchos se dejan dominar por las emociones, Abigail nos enseña que el verdadero liderazgo surge cuando controlamos lo que sentimos y actuamos con inteligencia. ¿Qué pasó cuando Abigail finalmente se encontró con David? Cómo una simple conversación logró evitar un derramamiento de sangre. Y lo más sorprendente, cómo esta decisión cambió para siempre la relación entre ella y el futuro rey de Israel. Lo que estaba a punto de suceder revelaría el verdadero poder de una mujer sabia. Apresurada, pero con el corazón firme, Abigail reunió todo lo mejor que tenía para ofrecer a David y a sus hombres. Sabía que las palabras eran poderosas, pero también entendía que las acciones concretas demuestran respeto y verdadera intención. Por eso, organizó una generosa ofrenda: pan, vino, carne, grano y frutos secos, todo dispuesto cuidadosamente para llevarlo al encuentro del líder guerrero que avanzaba hacia su casa. Cada elemento de su ofrenda tenía un significado. El pan representaba sustento y alianza, el vino simbolizaba alegría y renovación, y los carneros preparados indicaban hospitalidad y gratitud. Abigail no solo intentaba apaciguar a un líder irritado, estaba construyendo un camino hacia la paz. David necesitaba ver que había otra opción más allá de la venganza, y esta ofrenda era el primer paso para romper la cadena de destrucción que estaba a punto de formarse. Mientras guiaba a sus siervos y transportaba los presentes por el camino, Abigail era plenamente consciente del riesgo que corría. Un grupo de guerreros entrenados, armados y enfurecidos podría no aceptar su oferta. Sin embargo, no dudó. En su mente, la justicia y la paz valían cualquier sacrificio. No solo llevaba obsequios materiales, sino también un mensaje poderoso: la sabiduría puede desarmar incluso los corazones más furiosos.
Este acto de generosidad e inteligencia es uno de los mayores ejemplos de liderazgo en la Biblia. En lugar de enfrentar a David con arrogancia o miedo, Abigail utilizó estrategia, empatía y valentía. Muchas veces, en el calor del conflicto, olvidamos que pequeños gestos pueden cambiar el rumbo de la historia. Una disculpa, un acto de bondad o incluso un regalo inesperado pueden desarmar hasta a los mayores enemigos. El momento de la verdad estaba llegando. ¿Cómo reaccionaría David al ver a Abigail? ¿Aceptaría su ofrenda o mantendría su decisión de venganza? Lo que sucedió a continuación demostró que el verdadero poder no está en la fuerza de las armas, sino en la sabiduría de quien sabe cuándo es el momento adecuado para actuar. Cuando finalmente encontró a David, Abigail descendió de su asno y se postró ante él, un gesto de humildad y respeto. Pero su objetivo no era solo demostrar sumisión. Necesitaba hablar con sabiduría y persuadir a un guerrero furioso para que cambiara su decisión. En ese momento, cada palabra que saliera de su boca podía significar vida o muerte. El silencio se apoderó del ambiente mientras los ojos de David y sus hombres se fijaban en ella. Con una voz firme, pero llena de respeto, Abigail comenzó a hablar. Reconoció la ira de David, pero le recordó algo fundamental. Él era un hombre elegido por Dios, destinado a un futuro grandioso. Mancharse las manos con la sangre de Nabal, un necio insensato, no solo afectaría su honor, sino que también podría traer consecuencias desastrosas. No busques venganza por tu propia mano, le advirtió, porque el Señor es justo y él hará justicia. David, que momentos antes estaba consumido por el deseo de venganza, comenzó a reflexionar sobre sus palabras. Abigail no intentó confrontarlo directamente ni suplicó misericordia. En su lugar, apeló a su conciencia y a su destino. Le recordó que un verdadero líder no actúa por impulso, sino con discernimiento. Al escuchar esto, David comprendió el error que estaba a punto de cometer. ¿Cuántas veces permitimos que la ira nos domine y nos lleve a tomar decisiones precipitadas? Abigail nos enseña que las palabras correctas, dichas en el momento preciso, pueden evitar tragedias. Su discurso no fue solo un llamado a la paz, sino un poderoso recordatorio de que la justicia no pertenece a los hombres, sino a Dios. Muchas batallas no necesitan librarse con violencia, pueden ganarse con inteligencia. Al final, David reconoció la sabiduría de Abigail y alabó su actitud. «Bendito sea el Señor que te ha enviado a mi encuentro», declaró, aceptando su ofrenda y renunciando a su venganza. Ese día, una mujer cambió el destino de un rey con sus palabras. Pero esta historia estaba lejos de terminar. ¿Qué sucedería cuando Nabal descubriera lo que Abigail había hecho? Las consecuencias de su decisión apenas comenzaban. Abigail regresó a casa sabiendo que había evitado una tragedia, pero aún tenía un obstáculo por delante, Nabal. ¿Cómo explicarle a un hombre arrogante e insensato que había tomado una decisión sin su consentimiento? La respuesta llegó rápidamente cuando entró y lo encontró celebrando un gran banquete, completamente ebrio e ignorante del peligro que casi había destruido su hogar. Abigail sabía que ese no era el momento para hablar. Una vez más, su sabiduría la guió. Esperaría hasta que Nabal estuviera sobrio para revelarle lo que había sucedido. A la mañana siguiente, con la mente más clara, Nabal escuchó de labios de su propia esposa que su arrogancia casi le había costado la vida. Cuando Abigail le contó sobre la llegada de David y su decisión de intervenir, ocurrió algo inesperado. Nabal quedó paralizado. Su rostro perdió el color, su cuerpo se debilitó y entró en un estado de shock profundo. La noticia de que había estado a un paso de la muerte y de que su esposa había tomado el control de la situación fue demasiado para él. 10 días después, Nabal murió. La Biblia describe que fue el propio Señor quien tomó su vida, como un acto de justicia divina. Su muerte no fue solo el final de un hombre rico y necio, sino una lección de que la arrogancia y la falta de discernimiento pueden llevar a la ruina. Mientras él desperdició su vida acumulando riquezas y menospreciando a quienes lo rodeaban, Abigail demostró que la verdadera grandeza no está en lo que se posee, sino en cómo se actúa. Esta impactante reviravuelta confirma una verdad poderosa. Cuando confiamos en la justicia de Dios, Él actúa en el momento preciso. Abigail podría haber intentado enfrentarse directamente a Nabal, haberse rebelado contra su matrimonio o incluso haberse vengado de su sufrimiento. Pero eligió el camino de la sabiduría y, al final, fue honrada. Su paciencia y discernimiento le trajeron un desenlace que ni siquiera ella habría podido prever. Lo que ocurrió a continuación transformó por completo la vida de Abigail. David, impresionado por su inteligencia y valentía,
tomó una decisión inesperada que cambiaría su destino para siempre. Después de todo, una mujer como ella no pasaría desapercibida ante un futuro rey. Cuando David supo de la muerte de Nabal, su primera reacción fue reconocer la mano de Dios en la situación. Comprendió que la justicia divina había actuado y que Abigail, con su sabiduría y coraje, había sido un instrumento de esa providencia. Pero lo que hizo a continuación sorprendió a todos. Envió mensajeros a Abigail con una petición inesperada. Quería que ella se convirtiera en su esposa. La respuesta de Abigail fue un reflejo de su esencia. En lugar de dejarse llevar por la vanidad ante la propuesta del futuro rey de Israel, mantuvo su actitud humilde. Montó en su asno y, acompañada por sus siervas, partió para unirse a David. Este momento simbolizaba mucho más que un simple cambio de estado civil. Para Abigail, era el inicio de una nueva etapa, en la que su sabiduría no solo la había salvado del peligro, sino que también la había colocado al lado de uno de los hombres más importantes de la historia bíblica. Casarse con David significaba entrar en la realeza, pero también enfrentarse a desafíos aún mayores. El camino hasta el trono de Israel seguía siendo turbulento y David tenía muchos enemigos. Sin embargo, Abigail no era una mujer común. No solo se convertiría en esposa, sino también en una consejera sabia y respetada dentro del campamento de David. Su presencia a su lado era un testimonio vivo de que la inteligencia y el discernimiento son cualidades indispensables para quienes desean un destino grandioso. Este nuevo capítulo en la vida de Abigail nos deja una gran lección. El destino recompensa a quienes eligen el camino de la sabiduría. Si hubiera actuado con impulsividad en el momento de la crisis, su historia podría haber terminado en tragedia. Pero al confiar en la providencia divina y usar su inteligencia, Abigail pasó de una situación de opresión a una posición de honor. Sin embargo, la vida al lado de David no sería un cuento de hadas. Con el tiempo, surgirían desafíos aún mayores y Abigail tendría que enfrentarse a conflictos internos y luchas por el poder. ¿Cómo una mujer tan sabia afrontaría los dilemas de la realeza? ¿Qué haría para mantener su posición y seguir siendo un referente de discernimiento y justicia? Lo que estaba por venir demostraría que su viaje estaba lejos de haber terminado. Casarse con David trajo una nueva realidad para Abigail. Si antes había tenido que lidiar con la arrogancia y la insensatez de Nabal, ahora se enfrentaba a desafíos aún más complejos. David no era solo un líder militar respetado, era un hombre en ascenso, involucrado en batallas, alianzas estratégicas y bajo la constante amenaza de sus enemigos. Abigail no era solo una esposa, sino también una consejera silenciosa en medio del torbellino de decisiones que darían forma al futuro del reino de Israel. La vida junto a David significaba enfrentar incertidumbres diarias. Aún no había sido coronado rey, en ese periodo, vivía como un fugitivo, perseguido por el rey Saúl. Esto obligó a Abigail a abandonar la comodidad de su antiguo hogar y adoptar un estilo de vida nómada, moviéndose constantemente por los desiertos y cuevas de Israel. Pero incluso en medio de las dificultades, se mantuvo firme, demostrando que su lealtad no dependía de las circunstancias, sino de un compromiso profundo con la misión de David. Sin embargo, había un gran desafío. David tenía otras esposas. Abigail no era la única mujer en su vida, y esto traía consigo cuestiones internas sobre su posición e influencia. En una cultura donde el matrimonio polígamo era común, la competencia entre las esposas por estatus y reconocimiento era inevitable. Pero Abigail, con su sabiduría natural, evitó conflictos innecesarios y se centró en lo que realmente importaba, ser un pilar de discernimiento junto al hombre que un día gobernaría Israel. Este periodo en la vida de Abigail nos enseña que, muchas veces, incluso cuando alcanzamos una posición de prestigio, los desafíos continúan. La grandeza no solo consiste en llegar a la cima, sino en mantenerse firme ante las presiones. Su presencia junto a David no era simplemente el resultado de un matrimonio político, sino una prueba de que su inteligencia y carácter eran fundamentales para la estabilidad del futuro rey. Pero con el tiempo, surgieron nuevas tensiones. A medida que David se acercaba al trono, los conflictos internos aumentaban. Rivalidades dentro de su propia casa, luchas por el poder y dilemas morales comenzaron a rodearlo. ¿Cómo afrontaría Abigail estas nuevas pruebas? ¿Cuál sería su papel en medio de las turbulencias que estaban por venir? Su sabiduría seguiría siendo su mayor arma. A medida que David se acercaba al trono de Israel, la tensión dentro de su propia casa se intensificaba. Lo que antes era solo un grupo de seguidores fieles comenzó a transformarse en una estructura política compleja,
llena de disputas internas y rivalidades. Abigail, con su inteligencia y discernimiento, se encontró en medio de un entorno donde las alianzas eran puestas a prueba, surgían traiciones y el peso del liderazgo de David se volvía cada vez más abrumador. La poligamia era un factor delicado. Aunque Abigail era una de las esposas más respetadas, otras mujeres también tenían influencia sobre David. Con el tiempo, llegaron nuevas esposas, cada una con sus propios intereses y ambiciones. Este escenario generaba disputas silenciosas, ya que, aunque David era el líder, las mujeres a su alrededor desempeñaban papeles estratégicos dentro del reino. Pero Abigail, con su postura sabia, evitaba alimentar intrigas. Su enfoque permanecía en la estabilidad del futuro rey y en el bienestar del pueblo. Además de los desafíos en el hogar, había problemas aún mayores. La transición del poder en Israel no sería pacífica. David aún enfrentaba enemigos externos, amenazas políticas y traiciones inesperadas dentro de su propio círculo. Abigail observaba todo esto de cerca y, como siempre, se mantenía como un pilar de inteligencia y diplomacia. Su presencia era un recordatorio de que el verdadero poder no estaba solo en la guerra, sino también en la capacidad de resolver conflictos con sabiduría. Esta parte de la historia de Abigail nos deja una gran lección sobre liderazgo y paciencia. Muchas veces, los mayores desafíos no vienen de fuera, sino del propio hogar, del propio equipo, de la propia mente. Tener el discernimiento para enfrentar estos momentos con equilibrio es lo que diferencia a aquellos que prosperan de aquellos que son consumidos por el caos. Abigail nos muestra que, aunque no siempre podamos controlar los acontecimientos, podemos controlar nuestras reacciones e influir en el ambiente que nos rodea. Pero su viaje aún no había terminado. Con el tiempo, las disputas por el trono se intensificarían y las tragedias dentro de la propia familia de David saldrían a la luz. ¿Cómo enfrentaría una mujer tan sabia los próximos desafíos? ¿Qué podemos aprender de su actitud frente a las adversidades? Su historia aún guardaba lecciones poderosas. La historia de Abigail no es solo un relato bíblico, es un verdadero manual sobre liderazgo, valentía y sabiduría. Desde el principio, ella demostró que el verdadero poder no reside en la fuerza, sino en la inteligencia. Incluso frente a un matrimonio infeliz, un esposo arrogante y situaciones peligrosas, nunca permitió que las circunstancias definieran su valor. Por el contrario, sus elecciones moldearon su destino y la convirtieron en una de las mujeres más notables de la Biblia. Su mayor enseñanza está en la forma en que enfrentó los desafíos. En lugar de actuar con impulsividad, supo esperar el momento adecuado. En lugar de responder a agresiones con más agresiones, utilizó palabras y acciones estratégicas para desarmar los conflictos. Y cuando el destino la colocó frente a un rey enfurecido, su sabiduría fue capaz de cambiar una decisión y evitar una masacre. ¿Cuántas veces, en la vida, nos dejamos llevar por las emociones y tomamos decisiones precipitadas? Abigail nos enseña que el autocontrol y la visión a largo plazo pueden transformar cualquier situación. Además, su historia nos muestra que no siempre la recompensa llega de inmediato, pero siempre llega para aquellos que hacen lo correcto. Abigail pasó años al lado de un hombre difícil, pero su carácter permaneció intacto. Y, al final, la justicia divina no solo la liberó de aquel matrimonio opresivo, sino que la colocó al lado de uno de los más grandes reyes de Israel. Esto demuestra que quien actúa con sabiduría nunca pierde. El tiempo siempre recompensa a quienes eligen el camino de la verdad. Otro punto poderoso en la vida de Abigail es su habilidad para influir sin necesidad de imponerse. No necesitó levantar una espada para salvar su casa. No necesitó gritar para ser escuchada. Su ejemplo nos enseña que el verdadero liderazgo no se impone, sino que se conquista a través del respeto, la inteligencia y la paciencia. Esto aplica en cualquier área de la vida, ya sea en el trabajo, la familia o en momentos de decisión. Y ahora llega la reflexión. ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría de Abigail en nuestras propias vidas? ¿Qué podemos aprender de su valentía y su visión estratégica? Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que esta historia tiene lecciones profundas que van mucho más allá del pasado. Que el viaje de Abigail sirva de inspiración para que podamos tomar decisiones más inteligentes, ver oportunidades donde otros ven crisis y, sobre todo, confiar en que la justicia siempre llega en su momento. La historia de Abigail demuestra que la sabiduría y el coraje pueden cambiar destinos. Ella no era una reina poderosa, no tenía ejércitos a su mando, pero su inteligencia fue suficiente para influir en un futuro rey y evitar un desastre.
Y esto nos lleva a una gran reflexión. ¿Cuántas veces dejamos de actuar con discernimiento y nos dejamos llevar por la impulsividad? Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿cuántas decisiones tomarías de forma diferente? ¿Cuántos momentos de conflicto podrían haberse evitado si hubieras elegido las palabras correctas en el momento adecuado? Abigail nos enseña que no siempre la fuerza bruta vence. Muchas veces, el verdadero poder reside en la calma, en la estrategia y en la paciencia para actuar en el momento justo. Ahora, te pregunto, ¿cómo puedes aplicar esta sabiduría en tu propia vida? ¿Qué decisiones puedes tomar con más discernimiento para evitar arrepentimientos en el futuro? Deja tu comentario aquí abajo, quiero saber tu opinión. Y si te ha gustado esta historia y quieres conocer más personajes impactantes de la Biblia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Hay muchas historias poderosas por venir y no querrás quedarte fuera.